Amén. Estoy en vivo, mis hermanos. Ustedes saben que uno es medio, tenemos que actualizarnos con Tecnología. con la tecnología. Entonces estos chicos son más expertos y estamos en ese proceso. Bueno, Bien, gloria a Dios, amén. estamos aquí. Muchas gracias. Temas a tratar del capítulo 35 de Número es herencia de los levitas. Eso está en número 35 del 1 al 8, ciudades de refugio del 9 al 28 y ley sobre los testigos y sobre el rescate 29 del 29 al 34. El capítulo 35 de Número trata sobre la distribución de ciudades para los levitas y el establecimiento de ciudades de refugio, mostrando el cuidado de Dios por la justicia y la misericordia en su pueblo. Los levitas, quienes no recibieron tierra como herencia, fueron provistos con ciudades distribuidas entre las tribus de Israel para vivir y servir en sus funciones espirituales. Además, las ciudades de refugio fueron instituidas para proteger a quienes cometieran homicidio involuntario, asegurando un juicio justo y evitando venganza apresuradas. Este capítulo destaca cómo las leyes de Dios buscan equilibrar la justicia, la misericordia y el cuidado por la comunidad. En número 35 del 1 al 8 podemos ver que dice, habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten, también daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ella, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias, y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos. En este capítulo estamos mirando de lo que sucedió, que recordemos cuando se eligió a la tribu de Levit para servir a Dios. Dios le dijo que él iba a ser su heredad y que a la hora de la repartición a ellos no le iban a tocar territorio. Pero entonces vemos aquí en número 35 cómo entonces Dios manda a Moisés a que hable con el pueblo, con los hijos de Israel, para que entonces de las propiedades de las tribus le den a los levitas ciudades. Entonces, estos datos interesantes nos muestra que no era que ellos iban a quedar sin tierra, sino más bien que todas las tribus iban a tener que alrededor, o sea, todas las tribus iban a tener que darle ciudades. Datos interesantes, un ejido, ¿qué quiere decir? En el contexto bíblico, un ejido era una porción de tierra asignada como extensión o campo alrededor de las ciudades, específicamente aquellas entregadas a los levitas, tal como se describe en número 35 de 2 al 5, propósito de los ejidos. ¿Cuál era el propósito del Señor hacer énfasis que también le dieran las ciudades con ejido? Sustento para los levitas, porque como leímos, eso era donde ellos pudieran criar animales, tener su cosecha y tener sus animales. Sustento para los levitas. Los ejidos eran tierras destinadas para la cría de ganado y la agricultura, asegurando la provisión de alimentos para los levitas, quienes no recibieron una herencia territorial como las otras tribus. Espacio alrededor de las ciudades. Los ejidos servían como una zona de separación entre las áreas habitadas y las tierras de cultivo o pastoreo. Uso comunal. Estas áreas no eran para comercio o propiedad privada, sino para el beneficio de toda la comunidad levítica.
Vamos, ¿están aquí? ¿Están aquí? Estamos aquí. Amén, amén. Amén, amén. Vamos claro a qué se refería cuando habla de un ejido. Amén, Sí. amén, Selva. Amén, gloria a Dios. No se me queden callados. Bueno, Es mi ciudades madre. aquí, Tranquila. ok, amén. Eh, Ciudades para los levitas. Aquí vemos, esto no habla del 1 al 8, el capítulo que estuvimos leyendo de número 35. Dios le ordena a Moisés que asigne ciudades para los levitas, quienes no recibieron una herencia de tierra como los demás tribus de Israel. En lugar de ellos, los levitas recibirían 48 ciudades, distribuidas entre las tribus junto con tierra alrededor de esas ciudades para sus animales. Ya hablamos de lo que era de las tierras a sus alrededores, que eran los ejidos, que era para la cría de ganado y la agricultura. Y aquí vemos que en ese capítulo también podemos ver que mandaron a que le dieran 48 ciudades a los levitas. Estas ciudades simbolizan la provisión de Dios para aquellos que servían en el templo y en el cuidado espiritual de Israel. También muestra cómo el pueblo debía cuidar de sus líderes espirituales. Exacto. Y aquí hay unas cuantas citas bíblicas que nos muestran que no solamente en este capítulo de número 35 que nos habla sobre la provisión o sobre las ciudades para los levitas, sino que en números 1:47 nos habla sobre el nombramiento de los levitas. También vemos en número 18:23 al 24 sostenimiento de los sacerdotes y levitas. Levítico 25 del 32 al 34 sobre las ciudades de los levitas. Y Josué, en Josué 21:1-42 se describe la repartición. Ahí en Josué entonces ahí se describe qué le iba a tocar, qué cantidad le iba a tocar entonces por familia de levitas. Si quiere, podemos ver alguno, podemos irnos a Josué 21:1 al 42. Quiero compartir esta cita. Josué 21. Hermana Nina, actívense, la que leen. Amén, hermana. 21:42 usted No, dijo. 21 del 1 al 42. Sí. Ah, ok. ¿Quiere que le lea? Sí, empiece, Amén. por Dice favor. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí habla de las ciudades de los levitas. Amén. Dice, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo y en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con los ejidos con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel fueron de su propia herencia, dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová. Estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gerson obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merarí, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes como había mandado Jehová Amén. por conducto de Moisés. Amén, mi hermana. Hasta ahí vamos a Amén. dejarlo. Quise compartir esta cita con ustedes para que viéramos que ahí nos detalla claramente entonces qué cantidad le dio cada tribu y a quiénes se la dieron. Y Amén. sabemos que los levitas eran Coat, Merari y Gersón. En números 35 del 9 al 29 no habla
habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis donde huyan el homicida, que hiriere a alguno de muerte sin intención, o será aquellas ciudades para refugiarse de vengador, y no morirá el homicida hasta que entre el juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Aquí está la ciudad de refugio. Aquí nos está hablando sobre de las 48 ciudades. Hubieron 6 que se destinaron como refugio para las personas que sin querer matasen a una persona que se pudieran refugiar ahí. De las 48 ciudades de levitas. Entonces servían como refugio para cualquier persona que hubiere matado a alguien de manera accidental. El objetivo era evitar un vengador de la sangre, pariente del difunto, tomara represalia injusta. La persona que cometió el homicidio involuntario debía quedarse en la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote, lo cual marcaba el final de su condena. Dios establece un sistema justo para diferenciar entre el homicidio intencional y el asesinato. Y el no intencional, el asesino intencional debía ser ejecutado, mientras que el no intencional encontraba protección bajo condiciones estrictas. Y esas personas que se alojaban en esas ciudades elegidas no podían salir de ahí, porque si salían de ahí, yo estuve leyendo, si salían de ahí y uno de los parientes que esa persona mató sin querer lo encontraba, podía matarlo. Y ya eso caía sobre la responsabilidad del que estaba en el refugio, porque cuando estaban en esas ciudades refugiadas no podían salir de ese refugio. Instrucciones para establecer las ciudades de refugio. El número 35 del 9 al 15 habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades que os sirvan de refugio, donde huya el homicida, que hiera a alguno de muerte sin intención. Este pasaje establece las ciudades de refugio y su propósito principal de proteger a quienes mataran accidentalmente. En Deuteronomio 4:41 al 43, entonces Moisés separó 3 ciudades al otro lado del Jordán, hacia el nacimiento del sol, para que huyesen allí el homicida que matase a su prójimo sin intención. Describe las primeras 3 ciudades de refugio ubicadas al este del río Jordán. En Deuteronomio 19:1 al 13, cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da, apartará 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que lo poseas. Este pasaje da instrucción para establecer otras 3 ciudades de refugio dentro de la tierra prometida. Descripción de las ciudades y su propósito. Josué 20 del 1 al 9. Habla a los hijos de Israel y dile, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales os hablé por medio de Moisés. Este pasaje detalla cómo se implementó la instrucción de Moisés bajo el liderazgo de Josué. También menciona los nombres de 6 ciudades, que de Siquén, Hebrón, al occidente del Jordán, Becer, Ramot, Golán, al oriente del Jordán. Y en número 35, 22 al 25, pero si lo empuja repentinamente, sin enemistad, o aloja sobre él cualquier objeto, si arroja sobre él cualquier objeto, sin intención, entonces la congregación juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre. Esto no está explicando que se pueden dar algunos casos cuando es involuntario. Si tú empujaste a alguien, o sea, en la ley,
en el pueblo de Israel, si alguien empujaba a alguien sin querer y esa persona moría, se caía y se moría, eso no era intencional. O si tú le arrojabas algo a alguien y sin querer mataba a esa persona, no era intencional, no era con premeditación. Entonces, a eso le llaman cuando es sin querer. Ahora, cuando dice cuando era a propósito y explica que entonces será juzgado y condenado porque fue intencional. Y explica cómo se juzgaba el caso de homicida en la ciudad de refugio. Cuando era a propósito intencional, la persona era condenada a la muerte. Ahora, si era intencional, que no era a propósito, entonces esa persona, por miedo a represalia a los familiares del difunto, entonces esa persona se mandaba a unos lugares de refugio protegiendo la vida de esa persona que no mató intencional. Y esto nos muestra que Dios era un Dios de misericordia, un Dios justo, porque el Señor sabía que podían darse esos casos de que matara a una persona no intencional. Principios relacionados con el propósito de las ciudades de refugio. El que hiriere a alguno, ya yo le estuve hablando sobre esto. Esto está en Éxodo 21, 12, 13. El que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. Pero el que no pretendía hacerlo, sino que Dios lo puso en sus manos, yo te señalaré un lugar a donde huya. Primera antecedente sobre las ideas de refugio para el homicida no intencional. Eso lo podemos ver en Éxodo. En Salmos 41:1, aunque no menciona las ciudades directamente, este versículo refleja el concepto de refugio en Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y en Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Este versículo conecta la idea de las ciudades de refugio con Cristo, quien es nuestro refugio espiritual. Asimismo, esto era como un refugio para las personas que en ese momento estaban pasando por una situación que ellos no la buscaron, no estuvo en sus planes, sino que Dios lo permitió y aconteció. Entonces el Señor creó estas ciudades de refugio para esta persona, para preservar sus vidas. Funciones y significado espiritual. Proverbio 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Aunque no habla directamente de las ciudades de refugio, resalta la idea de encontrarse seguridad en Dios. Y en Salmo 91:2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este pasaje enfatiza la protección y refugio que Dios ofrece a quienes acuden a él. Ley sobre los testigos. Esto lo podemos ver, esta cita en número 35:30. Ningún hombre número 35 del 30 en adelante. Ningún hombre será condenado a muerte por un solo testigo. Se requerirá 2 o 3 testigos para condenar a alguien a muerte. Ley sobre rescate, número 35, 31 al 32. No aceptarás rescate por la vida de un asesino que merece la muerte. Será ejecutado. No aceptarás rescate por el que se haya refugiado en una ciudad de refugio para evitar ser ejecutado. Aquí el Señor, o aquí podemos ver que está haciendo especificaciones de que no se va a aceptar rescate por un asesino que merece la muerte. Por eso yo le digo que aquí, como nos dice más arriba, para condenar a una persona se necesitaba más de dos a tres testigos, porque tampoco se tomaban en cuenta si había un testigo, porque se estaba jugando con la vida o muerte de una persona. Como podemos ver en este tiempo, que muchas veces se inculpan o se culpan a gente siendo inocente porque no se reúne la suficiente prueba. Entonces, como el Señor era un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios justo, que el Señor es la muestra de la justicia, por eso se necesitaba más de 2 testigos, de 2 a 3 testigos para condenar a una persona, y si esa persona era hallada culpable, era merecedora de la muerte y sería ejecutado. Ahora bien, no se aceptará rescate por el que
mató sin querer, que no fue intencional, tampoco se aceptará rescate por seguridad a esa persona y esa persona se quedará cumpliendo condena o se quedará en la ciudad de refugiada hasta que el sacerdote muriese. Conclusión. Conclusión. En el número 35, este capítulo de número 35 refleja el carácter de Dios como un juez justo y compasivo. Las ciudades de refugio no solo protegían vidas, sino que también señalaban la importancia de la santidad de la vida humana y la necesidad de un sistema justo. Asimismo, la provisión para los levitas subraya cómo Dios cuida de quienes le sirven y fomentan la unidad entre su pueblo. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre justicia y misericordia en nuestras vidas, recordando que en Cristo tenemos el refugio y la provisión perfecto. Eh, Me encantó porque los levitas, en primer lugar, los levitas, sabemos que Dios dijo que no, que él iba a ser su herencia, pero Dios sabía que humanamente tenían necesidad y por eso Dios proveyó. Y mientras yo estudiaba esto, el Espíritu Santo trajo una iluminación de su palabra. Eso que el Señor hizo no fue, eso fue programado y planeado por Dios. ¿Por qué yo lo digo? Por la razón de que estaba en los planes de Dios que fuera así, por la razón de que Dios no le dio a los levitas una ciudad en específico, no le dio terreno en específico, porque los levitas necesitaban estar alrededor de las tribus, porque recordemos que los levitas eran la, la representación de Dios en medio del pueblo. Los levitas estaban encargados no solamente de ofrecer los sacrificios, no solamente de que el incienso siempre, de que las lámparas siempre estuvieran encendidas. Los levitas tenían varias funciones. Eran maestros, músicos, jueces, guardianes de la santidad de Israel. Entonces, el propósito de Dios de que ellos, las tribus, le dieran 48 ciudades o 42 ciudades, porque hubieron 6 que se quedaron para refugiados, era con el propósito de que los levitas tuvieran alrededor de las 12 tribus, de que los israelitas no estuvieran asentados en un solo lugar en específico. ¿Por qué? Porque si el Señor los distribuyó a ellos alrededor de las tribus, en las diferentes tierras que le dieron, pues entonces se iba a mantener lo que era la palabra de Dios, las leyes del Señor, porque ellos eran guardianes de la ley, ellos eran maestros, ellos enseñaban la ley. Ellos eran educadores, jueces, y eso el Señor lo permitió, era para que se mantuviera la santidad. Ellos eran un ejemplo a seguir en el pueblo de cómo ellos se dedicaban a Dios, cómo ellos hacían las cosas para Dios, cómo se preocupaban de que el pueblo se mantuviera íntegro y en santidad delante de Dios. Por eso que en un capítulo cuando estuvimos leyendo, en un capítulo anterior decía que el Señor no le agradaba que se derramara sangre, porque la única sangre que el Señor aceptaba que se derramara en ese tiempo era la sangre de los sacrificios. Y vemos cuando el mismo Señor le dijo a Caín que la tierra clamaba por la sangre de Abel cuando Caín mató a su hermano. Entonces, el propósito de Dios era que el pueblo o los levitas tuvieran cerca de las tribus para que cada vez que se quisieran desviar, como ellos enseñaban la palabra, enseñaban la ley, eran jueces, eran músicos, entonces ellos siempre llevaban al pueblo a la santidad, siempre eran guardianes para que el pueblo no se olvidara de las leyes puestas por Dios, dada a Moisés. Y es maravilloso ver la grandeza y la misericordia de Dios y que el Señor piensa en todo. Esto nos muestra también este capítulo que Dios piensa en todo, que es como en la clase de hoy que nos estaban dando en en la célula. Dios no hace nada al azar. Dios no fue de que
como dicen, del Big Bang. No, Dios hizo todo con sus manos, con su voz, fue detallista y dice que todo lo hizo bien. Y esto es una muestra así mismo con el pueblo de Israel. Él todo lo hizo bien, lo hizo y todo lo llevaba. Y es tan maravilloso. Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por el desierto. Era para que ellos se encontraran con Dios. Porque recordemos que cuando ellos vinieron de Egipto, ellos tenían muchas cosas que trajeron de Egipto, costumbre, idolatría. Entonces el Señor permitió que ellos estuvieran en el desierto era para que ellos se encontraran con Jehová, para que ellos conocieran, reconocieran las maravillas y el poder de Dios. Y esto pude aprender en este capítulo y que Dios pensó en todo, de que Dios sabía que habían gente que iban a pasar por situaciones que iban a matar a gente sin querer, accidentalmente, y Dios mostró hasta su justicia ahí cuando una gente mataba a propósito o intencionalmente o no intencionalmente. Así que hasta aquí mi parte. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte. Viene tararararán. Si tienen aporte, porque viene lo más emocionante, las preguntas. Suéltalas, Entonces, Muy suéltalas. lindo. Suelta las preguntas. ¿cuántas, cuántas ciudades se asignaron a los levitas para que se... Tú ves, hermano Jorge, usted debió hacer una fanfarria para nosotros entrar a preguntas. Oh, es que usted no me dio espacio. No, esa, no, una de para que Nina se me active. Llegaron las preguntas, llegamos a la parte final. Gloria a Dios. ¿Qué aprendimos? Ya aprendimos. ¿Cuántas ciudades se asignaron a los levitas y para qué servían? Fueron 48, ¿no? ¿Para qué servían? Servían eran para la crianza de ganado y para la agricultura. Eh, ¿Era eso o no? no, Y para separar un área de la otra. no. ¿No? ¿Quién la Esas ayudó? ciudades no Ansel, eran Esos eran los límites, ejidos, lo que tú pero estás hablando. Ok, ya, los mm, ejidos. esas ciudades La ciudad. no eran Ya. para refugio para los hijos de Israel. Ay, No, los refugios eran otros. no eran 48 ciudades, Eran pero 48. sí, eran 48. mm, Paso. espérese, sierva, espérese. Dios mío. Es, Respuesta. Se asignaron 48 ciudades, incluyendo tierras alrededor de ellas para sus animales y bienes. En total les darás 48 ciudades con sus ejidos. O sea, la primera respuesta, la primera parte de la respuesta estuvo bien, que eran Sí, 48. sí, claro. Era la razón. Ujú. La razón eran para sus ejidos, como dice, como de. Ajá. y, sierva, ¿y qué significa sus elegidos? Sus elegidos. Ejidos. Ejidos. ¿Y qué Maestra, Ejidos. significa? dígalo usted. Ejidos Ejido. eran tierras que le daban alrededor para criar, o sea, ellos le dieron 48 ciudades, pero dentro de esas 48 ciudades, ellos tenían otra propiedad alrededor para cría de animales y Gan- sembradíos de, Pero mi Nina Ganadería lo y dijo. agricultura. dígame. Nina lo dijo, ¿no fue? Mm, Sí, pero ella dijo, pero eso es otra pregunta. Lo que se estaban preguntando era cuántas ciudades, mírenla aquí la pregunta. ¿Y para qué? ¿Y ¿Cuántas para ciudades se qué? asignaron a los levitas y para qué servían? La primera tuvo bien, que Ilie dijo 48, dijeron 48, y decía 48 ciudades, incluyendo tierras alrededores, que esas son las que se llaman ejidos. De ellas Ok. para sus animales, ¿para qué eran? Para sus animales y bienes. En total les darás 48 ciudades con sus ejidos. Y era para la Ujú. cría de animales y sembradío de Ya. vegetales Pa- y todo para la lo agricultura. Agricultura y exactamente. ganadería. Exacto. Sí. Exactamente. En otras palabras, hermana Raiza, como le dice María, fueron 48 ciudades, solo que esas
48 ciudades incluían ejidos. Ahora, Pero, los ok. ejidos, entonces, los ejidos, como ella le mencionaba, eran la parte donde ellos podían criar sus animales. Sí, Mm, agricultura. Exacto. Entonces, ¿para qué era? ¿Para qué? La respuesta era la pregunta era cuántas ciudades y para qué servían. Eran ujú. 48 y como eran con sus ejidos, los ejidos nada más servían para esto, ¿verdad? Entonces le dieron 48 ciudades que eso incluía alrededor de ella para sus animales y sus bienes. Por eso dice el número 35:7 en el... En total les Todas darás las ciudades. 48 ciudades con sus Ujú, ejidos. amén. ujú, Amén. ujú. ¿Estamos claros? Amén. Claribel. Excelente. ¿Qué era un ejido y qué propósito tenía? Ay, ay, ay. Ya, eso es lo que yo dije ahora mismo entonces, lo que dijimos. No, 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 no. Dígalo usted, Nina, a ver, ¿qué era un Dice, ejido? el propósito de un ejido era para sustentar a los levitas y también era para la crianza la tierra era para la crianza de ganado y para la agricultura. No, no. La pregunta dice, ¿qué era un ejido y qué propósito tenía? Usted lo dijo, Bendito pero Dios. defínalo así. ¿Qué era primeramente? Un ejido era un área separada, Siga, una siga, parte que de va bien. tierra, Siga, que era va una bien. parte de tierra, pero era separada a la, A la, a la, A la a ciudad. la de la a una de ciudad. esas 45. No, 48. separaba lo de la ciudad. Sí, Ujú. ya. Ok. Y era para la crianza de ganado y la agricultura, para el sustento de ellos. Maestra, por favor, repítalo en sus palabras, la que usted le escribió ahí, por favor, otra vez. Bueno, la respuesta era para atrás vamos. ¿Qué era un ejido y qué propósito tenía? Vamos para allá. Un ejido era la tierra alrededor de cada ciudad. La tierra alrededor de cada ciudad, ok. Exacto. Amén. Muy gracias. Destinada para el pastoreo de los animales de los levitas. Ok, O sea, esa tierra solamente era para criar animales y para frutos. Ahí no ok, había supermercado. ok. Exacto. El versículo que nos habla sobre esto en número Los cuatro. 35:4. El ejido de las ciudades que daréis a los levitas será de 1000 codos alrededor. Será de 1000 codos alrededor para el sembradío y para cría de animales. Amén. Ok. Y los Y dice que elegidos de era la para ciudad que de ahí la levita serán 1000 codos. desde Ok, el mundo bien. de la ciudad para. Sí. ¿Cuántas de las ciudades levíticas debían ser ciudades de refugio? Por favor, por favor, Eh, por favor. la 48. No. Eran Bendito Dios. 48. De esas 48, había una cantidad que se sacó para los refugiados. Eran 3 ciudades, hermana. No, mi vida. Eran 48. De esas 48. 6 ciudades de refugio, hermana. Amén. Wow. Ok. Inicio. Dice que eran 3 ciudades de ahí ¿Y dónde mencionadas y dice 3 al eso? En el ¿Y otro de todas lado. las... versículo 13, Ya, Ah, 14. que yo estoy en el 6. Yo estoy de En todas el las ciudades que 14, daría en el la 14 levita lo ser. dice. en el Eran 13 6. dice que son 6 ciudades de refugio. Sí. Respuesta Ujú. 6 Ya, ciudades. sí. Un Es cierto. aplauso. Nos salvó la campana, Vinicio. 6 ciudades serían ciudades de refugio. Versículo de estas ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio. Número 35:6. Bravo, bravo. Estamos terminando, como dice el hermano Jorge. ¿Cuál era el propósito de las ciudades de refugio? Para la persona que mataban, que no era intencional, se Ah, refugiaban allí. Para que la familia de la persona muerta, pues no le dieran muerte a esa persona que mató sin ninguna intención. excelente. Exactly. Excelente. Servían como refugio para quienes mataran a alguien sin intención, protegiéndolos del vengador de la sangre. Eso está en número 35:12.
Pero al hermano Lázaro yo no lo he sentido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué Se debían durmió. Hoy le hacer? tocó dormirse al hermano Lázaro. Sí, yo no lo he sentido. ¿Qué debían hacerse con alguien que cometía homicidio intencional? El homicida morirá. Morirá, ese tenía que morir, será condenado. Exactamente. El homicida debía ser condenado a muerte sin permitirle refugiarse. Eso está en 35:19. Wow, me siento bien porque uno aprende como maestro, pero cuando los espectadores o los oyentes pueden responder, entonces tú dices, wow, se explicó bien. Amén, Gloria a amén. Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Por cuánto tiempo debía permanecer en la ciudad de refugio quien cometiera homicidio involuntario? Homicidio involuntario. Hasta que muriera el sacerdote que estaba en ese tiempo. ¡Bravo! Hasta la muerte del sumo sacerdote que estuviera en funciones. Del sumo sacerdote. Amén. Excelente. Eso está en el 35:25 de Números. ¿Qué dice? Él habitará en aquella ciudad hasta que muera el sumo sacerdote que fue ungido con el aceite santo. Amén. ¿Quería saber algo en especial, segundo maestro? Ya que usted preguntó así como me dio. No, era animándola a que leyera el texto. Amén, Yo gloria a Dios. como ya habíamos leído mucho, ¿qué provisión, no, Prohibición. qué prohibición se estableció sobre el rescate para liberar a un homicida condenado? Que no podía salir del hogar de rescate. Y si salía de ahí y el vengador lo mataba, ya, bueno, pues era su culpa. Eso depende porque ¿qué prohibición se estableció sobre el rescate para liberar a un homicida condenado? Repita, hermana Nina. Yo dije que él no debía salir del lugar de refugio. No, 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 dice, no se debía, porque acuérdese que había un culpable y y un uno, asesino. y uno no culpable. Entonces, Ya. decía que el que era culpable no se aceptaba ningún pago de rescate, no se debía aceptar Ah, ningún rescate para evitar la muerte de un asesino, ni para liberar antes de tiempo a alguien en la ciudad de refugio. O sea, ahí te da Nina, la ya. respuesta. Nina, nos quemamos usted y yo, porque hasta yo me chiché. Porque ahí están las dos respuestas, Nina. Porque ahí dice no se debía aceptar ningún rescate para evitar la muerte de Ya. un asesino, ni Sí. para liberar antes de tiempo a alguien en la ciudad de refugio. Yo estoy media Amén. confundida, pero ok, vamos a seguir, que quizás yo se aclare la cosa luego. No, pero pregunte. No, Pregunta. si es Si es book. de, No, si no, es de no. esto, Sí, pregunte. es de esto, pero yo creo que Se alarga. esa confusión se va a resolver ahora, yo creo. Ok. Dice abajo, está bien. Si no le aclara, pues usted la hace cuando terminemos. Sí. Dice, no aceptaréis rescate por la vida del homicida porque está condenado a muerte, es el culpable. El culpable no se acepta rescate porque el culpable está condenado a muerte. Ahora, que no fue a propósito, fue intencional, no fue voluntario, entonces ese tampoco se acepta rescate por miedo a que si se suelta antes de tiempo, la familia del muerto Lo lo mate. mate o sea, No, sin querer. yo dije la mitad de la pregunta, hermano Jorge. Ah, pues Sí. ole, ya dio la mitad. Sí. Cortico, entonces, una fanfarria corta. Bendito Dios. ¿Por qué la sangre derramada contamina la tierra? Santo. Espérese, hay tanto. Pero yo no he escuchado a las hermanas que siempre Sí, hablan yo no mucho. escuché eso tampoco. Cualquiera que diere muerto algún testigo, asesino. No, yo no he escuchado a las demás hermanas. Ya, Joana, Karina. Ujú.
¿Dónde están? El Porque, versículo. porque esa sangre, ya yo sé. Hermano Benicio, deme, por No, favor. sí, claro, hable, hermana. La dama primero. Dice, pero yo voy a leer, Sí, dice Ya, 33, ya. y no contaminareis Daréis. la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la ¿No? sangre del que la derramó. La dejamos. Bien. Sierva, Sí, estoy aquí, vamos para allá. Respuesta. Porque pero mi la vida, amor, mi reina, ya yo te la dije. porque la vida es sagrada y la tierra no puede ser purificada excepto con la sangre del culpable. Excelente. No profanéis la tierra donde habitáis, porque la sangre profana la tierra y no se puede espiar, sino con la sangre del que la derramó. Número 35-33. ¡Aplausos! Espere, Taita. maestra mía, Dígame. significa que, bueno, no sé, yo lo interpreté así ahora. Si estoy equivocation, por favor, corrigation. Significa que si hoy día, o eso no tiene nada que ver con hoy día, se derrama sangre sobre la tierra, como la tierra no puede ser expiada. O sea, no, no, ay Dios. Eh, Bendito Dios, como es lo que yo quería preguntar ahora, Señor. Tipo, si alguien si se derrama, o sea, si se mata a alguien, vamos a decir en cualquier lugar de la tierra, ¿no? La tierra no puede ser expiada más que por la persona que cometió el pecado, ¿ok? No, porque eso sí. no O sea, había ahora, no, porque antes era en el tiempo de la ley. Esos mandatos era en el tiempo de la ley. Incluso hay un versículo que dice que en el tiempo de la ley era ojo por ojo y diente por diente. Exacto. Aparte de, por eso es que dice que porque la vida es sagrada y la tierra no puede ser purificada excepto con la sangre del culpable, o sea, del que mató. Entonces, pero no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la no, gracia. De la gracia, sí. sí. Amén. No, sí, pero ok, déjeme explicar algo ahí para que no se entienda, para que se entienda. Se supone que todo lo que estamos aprendiendo es en base a la cultura hebrea, en Sí. base a todo lo que sucedía con ellos, con los judíos, ¿verdad? Y esta ley Ujú. es una ley judía. Entonces, Sí. lo que el texto está diciendo, que una persona cuando moría o la mataban, alguien la mataba, etcétera, no podía ser expiada sino por el mismo. En este caso, el que mataba estaba condenado a la muerte. Exacto. Entonces, Obligatoriamente, porque esa era entonces, la única manera que ex- Sí, en ese pero en el entonces la tiempo de tierra la podía ley, ser. María, sí, todo lo que estamos hablando es de la ley, todo. Ujú, O sea, ujú. todo lo que estamos hablando, toda la clase que tú has dado hoy, todo es en base a la ley. Entonces, eh, para poder responder a la pregunta, tenemos que decirla tal cual como es. En este caso, el hombre que mataba a alguien, su pecado podía ser expiado con su muerte. Eso es lo que quiere decir el texto, que nadie podía rescatarlo, nadie, nada. Nadie, Ah, ni nadie. él mató, usted tenía que morir. ok, Bendito. entonces eso mismo, ¿eh? Entonces, retiro lo dicho. Yo lo que quise hacerle la aclarande a Raiza, que en ese tiempo era así mismo. Si tú matabas, pues entonces se compensaba eso con tu muerte también. Ahora, yo lo que le hice énfasis a ella antes de que eso era en el pueblo de Israel. Ahora sabemos que no es así, pero efectivamente, como el hermano Jorge dijo, era así, que si tú Mm. matabas, pues entonces, por eso es que dice que si tú eras encontrado culpable, entonces el juicio era condenado a la muerte. Pero ahí Ojo habían, por pero ojo, sí, diente pero por diente. el que mató tenía que ser probado, de verdad que ese fue el que mató, Por eso para no dice, más. Que sí, habían, necesitaban mínimo 2 testigos, ¿no? exacto, mínimo 2 testigos porque se estaba hablando de vida o muerte. Ujú. Entonces, Ojo sí, mi por ojo, hermana, diente por diente. sí, ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ojo por ojo, diente por diente. Ilia, búscamele esa cita que no la tengo, pero sí lo dice, que en Voy el a tiempo de buscarlo la ley ahora era mismo. así. Sí. El que te hacía un mal, igual que si tú matabas a una embarazada,
así mismo te tenían que tú tenías que morir igual, apedreado y así sucesivamente. Ay, santo Dios. Era fuerte en ese tiempo. Ay, Padre, gracias, Por Señor. eso es que En como estábamos hablando en la clase, Éxodo 21, 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y quedare tuerto, le dará libertad por razón de su ojo. Éxodo 21, Raiza. Ahí vas a Amén. encontrar todo eso. Amén. Muchísimas Creo que gracias. también en Mateo 5, 38, En Mateo 46 también habla de eso. 5:38, ajá, en Ujú. Mateo 5:38 hacen alusión de la ley, también que se dice, habéis oído que antes se dijo, ojo Sí. por ojo y diente por diente. Ujú. Pero, ¿y por Ya. qué Mateo también otra vez lo refleja? ¿Qué significa eso entonces? sí, porque en Mateo entonces ya tú sabes que estamos en el tiempo de la gracia. Entonces él hace referencia de ese capítulo que en el tiempo de la ley era, tú me hiciste mal, vamos a hacerte mal. Tú mataste, a ti hay que Ajá. matarte. Pero Ahora, entonces, en el sierva, tiempo de la gracia es, ¿qué manda Jesús? Amarte a quien te aborrece, amar a quien te hace mal, amar a tus Amén. enemigos, orar Amén. por tus enemigos. ahí mismo, sierva, en ese versículo lo dice, pero yo os digo, no resistáis a quien os haga algún daño. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele Ponle la también la otra. otra. Si Exactamente. alguien te Ok. demanda y te quiere quitar la túnica, déjala Suéltale la también capa, la la capa. capa. Wow, ok. Así, O sea que si alguien Jesús quiere nos entrar en manda que no discusión hagamos contigo, eso. exacto, Raiza, Exacto. cuando dice el que te quiera quitar la capa, suéltale la túnica. Es como que si alguien quiere entrar en contienda contigo, No le entra hagas en caso. discusión contigo, no le haga caso, suéltalo, dale Ok. la túnica, dale la razón. Ok, no te sofoque por eso. Ujú, ujú. Y Amén. aquí Wow. en Mateo 38, eso, en Mateo 5:38 habla del el amor hacia los enemigos. Ujú, Ujú. Sí. Wow. sí. Ujú. Amén. Hermana, y el último versículo, el 34, dice, no contaminéis, pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito. O sea, no contaminéis, pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Es decir, que Así aquí es. el Señor exhorta al pueblo que no se contaminen, o sea, que no maten. Que no mate, que no Exacto. derrame sangre. Ujú. Amén. Exacto. Amén. La Ujú. única sangre que el Señor aceptaba que se derramara es la de los sacrificios. Ajá. Para, Y eran animales. y eran animales, no eran humanos. Entonces, y es como él dice, yo Jehová habito, y él habita en la santidad. Por eso es que siempre se proclamaba, o Dios siempre proclamó al pueblo de Israel a la santidad. Por eso el Señor Ujú. Sed hace, santo porque yo soy santo. exacto, hace un tabernáculo, lo enseñan, todo el ritual que había que hacer o que se hacía para que el pueblo se guardara en santidad, cuando Dios lo mandaba a apartarse del pecado, toda esa cuestión. Dios creó, unió a los levitas, hizo los sacerdotes para que llamaran al pueblo a la santidad, que ellos fueran humanamente una ley que llamara a la santidad y le enseñara al pueblo. Cada vez que el pueblo quería desviarse, entonces los levitas, los sacerdotes llamaban al pueblo a la santidad, a apartarse del mal. Y por eso era que quienes estaban encargados por eso es que los sacerdotes eran jueces también, porque los sacerdotes estaban encargados de cuando una gente le daba lepra, si una persona le salía llaga, tenían que ir donde el sacerdote y el sacerdote era como el médico que se encargaba de chequear si era lepra, si no era lepra. El Ujú. sacerdote era el encargado que ahí mismo dice que si la persona sin querer mató a alguien y estaba en una de las ciudades refugiadas, solamente tenía libertad cuando el sumo sacerdote que conoció la causa o lo condenó, muriese, entonces esa persona podía ser entonces libertada o salir porque ya su condena se terminaba. Entonces, por eso es que los sacerdotes eran y los levitas eran fundamentales en el pueblo de Israel, en medio del pueblo, porque ellos eran los que estaban encargados de siempre traer a conciencia al pueblo de que debían vivir en santidad y hacer la voluntad de Dios. Amén. Sierva, ahora yo tengo otra pregunta que la quería hacer ahorita, cuando usted empezó. Mm. Ahí estábamos hablando de que sobre, sobre como que si alguien te apedreaba, te empujaba y no era a propósito, pero esto es una pregunta así humanamente, que yo pregunto así como,
pero ven acá, ¿y por qué ellos tenían que estar empujando a la gente o apedreando? ¿Por qué? Eso era algo típico en ese entonces. Imagínate, Raiz, un ejemplo, que se armara una discusión, un ejemplo. Tú sabes que ellos siempre se reunían, a veces cuando se armaban esa cuestión, esas rebeliones que ellos querían venir pan de Moisés a reclamar algo, cuando el pueblo se amotinaba, vamos a poner hipotéticamente, el pueblo se amotinaba, pan de Moisés a reclamar. En una de esos jaloneos de que el pueblo, hey Moisés, que queremos, tenemos hambre, que si yo que sin querer, tú levantaste la mano, tiraste un brazo, tiraste un codo y sin querer tumbaste a un hermano que estaba al lado, pero el hermano se cayó y se desnucó. Eso es sin querer, o sea, no había una premeditación de tú decidir que, wow, estoy incómodo con el hermano, o estoy incómodo con tal persona, le voy a hacer esto y esto. Ya tú estás premeditando hacer algo. Claro. Ajá. O simplemente, Raiza, vamos a un ejemplo hipotético. Tú estás lanzando una piedra a una mata de mango que quieres tumbar un mango y con esa piedra le das Exacto. sin querer a otra persona. También, sí, ok. A eso es a lo que se refiere, ¿me entienden? Cuando te Ok, dice algo es sin querer, algo que sin intención. Intención, ok. sin Amén. intención. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, mis siervas de Jehová. Siempre. Amén. Nada, mi querido hermano, hasta aquí la exposición. No sé si quieren aportar algo más. Hasta aquí las preguntas, respuestas. Espero que hayamos aprendido. Yo aprendí, Amén. espero que ustedes también hayan aprendido. Amén, así es. Y doy gracias a Dios porque cada vez que imparto una clase de verdad es un reto para mí, porque yo soy como, tengo como, no me gusta estar como exponiéndome. Yo siempre le digo a Jorge, déjame atrás orando, intercediendo. Quiero Por- ir en la iglesia cuando tú tienes que predicar, Ay, entonces. muchachos, es una Ay, batalla, santo. porque yo me siento comprometida realmente. Eso es cuando tú te sientes comprometido y tú quieres dar, no hablar tú. Y el peso de tú sabes que tú vas a hablar de la palabra de Dios. Aunque tú sabes que Dios te va a respaldar, que si tú buscas la ayuda del Señor, Él lo va a hacer, pero siempre tengo el Un miedo, compromiso. aunque después, sí, el compromiso, aunque después ellos siempre me relajan. Tú nunca quieres y después tú te desarrollas. Al principio es un poco difícil, pero ya después el Espíritu Santo guía a uno y ayuda a uno porque Él sabe que uno nada sabe. Sí. Y eso es Amén. un tema que yo tengo que superar, que yo siempre digo, no, no quiero, no, no puedo, y siempre estoy negada. Tú no te imaginas la batalla que tienen los hermanos Jorge, mi esposo, y Lázaro y la hermana Ilie, porque yo nunca quiero, pero al final soy como el niño malcriado que al final no quiere hacerlo y lo hace haciendo rabieta, pero lo hace. Pero usted lo hace con amor cuando usted lo hace, eso se nota, sierva. Eso sí, yo es como mal miedo de la Mm, exposición y todo eso. sí. Y quizás muchas veces